Amanecía sobre el mar de Galilea. Los discípulos, cansados por una noche infructuosa, todavía estaban en sus barcos pesqueros sobre el lago. Jesús volvía de pasar una hora tranquila a orillas del agua. Había esperado hallarse durante unos cortos momentos de la madrugada, aliviado de la multitud que lo seguía día tras día. Pero pronto la gente empezó a reunirse alrededor de él. La muchedumbre aumentó rápidamente hasta apremiarlo desde todos los flancos. Mientras tanto, los discípulos habían vuelto a tierra. Con el fin de escapar a la presión de la multitud, Jesús entró en la barca de Pedro y le pidió a éste que se apartase un poquito de la orilla. Desde allí, Jesús podía ser visto y oído mejor por todos, y desde la barca enseñó a la muchedumbre reunida en la ribera. Acompáñanos. Imagina que hoy Jesús entra en la barca de tu vida. Entra en la barca de tu iglesia. Entra en la barca de tu familia. Sí, entra en la barca de tus grupos sociales. Y empieza a dar una gran enseñanza. Más bien la pregunta sería, ¿dejarías entrar a Jesús en tu barca? ¿O tú qué harías? Piénsalo. El objetivo de Jesús en ese llamamiento a las orillas del mar era dejar una enseñanza. ¿Sabes? Toda enseñanza de Jesús tiene un propósito. ¿Te has preguntado cuál es el propósito para tu vida? Terminando el discurso, Jesús le pide a Pedro que echara la red en el agua. Triste, desanimado y desconsolado, Pedro aceptó. Pero toda la noche no había pescado nada. ¿Sabes? A veces la vida suele ser así. Hemos echado tanto la red en nuestro nombre y no en el nombre de Jesús. Y es por eso que la red nunca se llena. Un carpintero, Cristo, le pide a un experto en pesca, Pedro, que tire la red en el día, aunque se sabe que la mejor hora para pescar es la noche. Lo que Pedro no sabía es que los peces obedecían al que iba con él en la barca. ¿Cómo no obedecer a Jesús si hasta la misma naturaleza le obedece? Pero a veces el ser humano no lo hace. Así como el profeta Daniel cayó ante la presencia del ángel de Dios, así también Pedro cayó arrodillado, humillado y con humildad ante la presencia del Todopoderoso, del Rey de todo el universo, ante Cristo Jesús. Después de esa humildad que mostró Pedro, fue cuando Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Dios no patrocina fracasos. Lo has escuchado bien. Dios no patrocina fracasos. Dios llamó a Pedro de su oficio como pescador. Pero antes de llamarlo a su misión como discípulo, le enseñó un milagro con la pesca milagrosa. ¿Qué quería enseñarle Jesús a Pedro con esta enseñanza? Claro, quería enseñarle que no le iba a faltar nada, que no se preocupara por los afanes, que Dios iba a ir delante de él y sobre todo que Dios no patrocina fracasos. Lo primero que tenemos que aprender es a desconfiar de nosotros mismos. Muchas veces ponemos toda la confianza en nuestra sabiduría, en nuestros conocimientos. Pero en esta enseñanza Jesús nos enseña que solamente con Cristo es posible la victoria. Así es, solamente con Cristo el éxito es posible. Pedro y los discípulos entraron en la universidad de más alto nivel. Sí, en la universidad de Cristo. Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio si están dispuestos a entregar su vida a Él. Y el Espíritu Santo va guiando sus pasos. Hombres de la más alta educación en las artes y las ciencias han aprendido preciosas lecciones de los cristianos de vida humilde, a quienes el mundo llamaba ignorantes. Pero esos oscuros discípulos habían obtenido su educación en las más altas de todas las escuelas. Se habían sentado a los pies de quien habló como jamás habló hombre alguno. Así es, Cristo Jesús.